Estos que trastornan al mundo entero también han venido aquí. Esta es una porción de la Escritura que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 6, y que es dicha de una manera muy enfática. Dice, tiene incluso signos de admiración en algunas versiones de nuestra Biblia. Estos que trastornan al mundo entero también han venido aquí. Esta fue la acusación que los judíos que no creían tuvieron en contra de Pablo y de otros hermanos en un lugar llamado Tesalónica, un lugar que por cierto existe todavía en Grecia y que en aquel tiempo era parte del Imperio Romano, pero en la Grecia actual. Aquella gente estaba escandalizada, los judíos principalmente, por lo que Pablo y los hermanos que iban con él habían llegado a hacer ahí a Tesalónica. Y además, tal parece que ellos habían escuchado ya de Pablo y de los otros hermanos y estaban escandalizados y decían, estos que están trastornando todo el mundo, estos que están poniendo a todo el mundo de cabeza, han llegado también aquí a Tesalónica. ¿Cuál era el trastorno? ¿Cuál era el escándalo que Pablo y los otros hermanos causaban a cada lugar al que llegaban? Esto era, predicaban con pasión el Evangelio y vivían el Evangelio de tal manera que sus vidas y las comunidades donde vivían aquellas personas eran transformadas completamente por ese Evangelio que ellos predicaban. Hacían cosas tan subversivas y tan revolucionarias como amarse unos a otros. Habían cosas que eran tan escandalosas para aquellas personas como acompañar a la gente que estaba enferma, como orar por los enfermos, y además los enfermos sanaban cuando oraban por ellos. Hacían cosas que provocaban tanta preocupación como consolar a los afligidos, como darle de comer a los que estaban hambrientos, como proteger al débil y como bendecir a los que los maldecían. Y aquello era subversivo, era revolucionario para aquel tiempo y verdaderamente estaban trastornando el mundo. Hermanos, lo que ocurrió en los primeros siglos de la historia del cristianismo es algo que no tiene una explicación más que sobrenatural. Algo que comenzó en una ciudad llamada Jerusalén, que no era más que otra más de las provincias del Imperio Romano, y que comenzó con un hombre y que después siguió con otros 12 hombres, al cabo de menos de 100 años se había extendido por todo lo que se conocía del mundo en aquel tiempo, por lo menos por lo que era el Imperio Romano, que era una extensión grandísima, buena parte de Europa, buena parte de Asia, el norte de África, y un puñado pequeñito de hombres estaban verdaderamente trastornando el mundo. Lo que Lucas pone cuando escribe en el libro de los Hechos para expresar lo que decían los judíos quejándose de Pablo y de los que iban con él, era verdad, estaban trastornando el mundo. Pero ¿cómo lo hacían? ¿Cómo llegaron a hacer eso? ¿Quién les enseñó a hacerlo? Por supuesto que quien les enseñó fue su maestro, Jesús de Nazaret. Él les había enseñado todo eso y además les dio las claves para hacerlo. Nosotros acabamos de leer ahorita un pequeño fragmento de la Escritura que está en Lucas capítulo 6, leímos de los versículos 12 al 16, y en esos versículos yo me quisiera basar en esta tarde para mencionar 3 claves que yo creo que están ahí y que nos explican por qué trastornaban al mundo, por qué pusieron al mundo de cabeza, pero en un buen sentido. Pudiéramos decir que el mundo estaba de cabeza y ellos estaban enderezando aquel mundo, pero lo estaban impactando, lo estaban transformando con aquellas cosas que ellos estaban haciendo. Si vamos al texto que acabamos de leer con Caro hace un momento,
Dice en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 6, versículo 12, dice, en aquellos días, está hablando de Jesús, y cuando habla de aquellos días, está hablando de días en los que Jesús ya estaba sufriendo persecución, en los que ya estaba sufriendo rechazo de parte de los suyos y de parte de muchísima gente. Entonces nos dice, en aquellos días fue al monte a orar y pasó toda la noche orando. Pasó la noche orando a Dios. No sabemos a qué monte, pero seguramente que algún monte que estaba por ahí cerca. Fue a un lugar desierto, a un lugar donde estaba solo, y estuvo orando no durante 15 minutos o 30 minutos o 2 horas. Estuvo, dice aquí, que pasó la noche orando. Ya no me acuerdo en qué clase o en qué plática, pero hace no mucho que hablábamos de cómo dividían la noche los hebreos. Creo que fue un viernes de estudio bíblico donde estábamos hablando. Y comentábamos que la noche estaba dividida en 4 vigilias y que la noche para ellos comenzaba en el momento que se ponía el sol, y que eso obviamente a lo largo del año va cambiando la hora para nosotros, pero es un hecho que el sol se pone en un momento. Para los judíos en ese momento el día había terminado, había comenzado ya el día siguiente y había comenzado la noche. Vamos a ponerle 6 de la tarde aproximadamente. Después lo dividían en 4 vigilias de la noche hasta que el sol salía nuevamente, entonces terminaba la noche y comenzaba el día. Así que podemos hablar de que alrededor de 12 horas, tal vez de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana, el Señor Jesucristo estuvo solamente orando. Ahora bien, no es la única parte de los evangelios o la única parte de la Escritura donde encontramos que Jesús se apartaba para orar. Encontramos varias veces en los evangelios que Jesús hacía esto. Mateo 14:23, Marcos 6:43, Lucas 6:12 que acabamos de leer, Lucas 9:28, Lucas 11:1, y encontramos además otras muchas veces en las que Jesús enseña a sus discípulos sobre la necesidad de orar siempre y de no desmayar, de no dejar de orar. Y además en otras partes también de los evangelios encontramos que el Señor Jesucristo les enseñó a sus discípulos cómo orar. En cada uno de esos pasajes que acabo de mencionar ahorita, ustedes lo pueden buscar en sus Biblias, nos encontramos con que algún evento importante iba a ocurrir o algún evento importante se estaba preparando que ocurriera. Por ejemplo, una de esas ocasiones es cuando el Señor Jesucristo les dice a los discípulos que se adelanten en la barca y dice que Él se va a orar. Y después de varias horas, después de que ya habían pasado muchas horas de la noche, el Señor Jesucristo los alcanza. Pero ¿sí se acuerdan cómo los alcanza? Caminando sobre el agua, caminando sobre el mar las aguas del mar de Galilea, que además estaban embravecidas. Y no solamente ocurre eso, sino que uno de los discípulos le dice al Señor, porque ellos se espantan mucho cuando ven a alguien que viene caminando sobre el agua, le dice al Señor, si verdaderamente eres tú, que yo pueda ir contigo. ¿Ustedes se acuerdan qué discípulo fue ese? Pedro, ¿verdad? Pedro, que vaya yo contigo, que yo pueda también caminar. Y él le dice, ven. Y entonces Pedro se baja de la lancha, se baja del bote y comienza a caminar sobre el agua, hasta que dudó, hasta que quitó la vista del Señor Jesucristo, la puso en otro lado y entonces se comenzó a hundir. Pero bueno, ese sería otro tema. Solamente lo quiero mencionar que ese fue otro de los momentos en el que el Señor Jesucristo se había retirado a orar. Y miren, cuando hablamos de Jesús de Nazaret, estamos hablando del unigénito Hijo de Dios, del Dios eterno, de Dios mismo, solamente que encarnado, el Verbo eterno que fue encarnado, por quien existen todas las cosas que nosotros vemos y también las que no vemos, por quien se sustenta todo lo que existe. Y sin embargo parece que Él, siendo Dios,
siendo Dios encarnado, le daba una tremenda importancia a la oración. Le daba una gran importancia, fue parte importante de su ministerio. En este pasaje que acabamos de leer en Lucas 6, Jesús tenía que decidir quiénes de los muchos discípulos que tenía, a quiénes él iba a escoger para una misión especial. Jesús no era seguido solamente por estos 12 hombres, no era seguido solamente por ellos 12. Jesús para estas alturas era seguido por multitudes. Había mujeres también entre quienes lo seguían. Sus discípulos no eran únicamente 12 hombres, era una cantidad bastante grande de gente que lo seguía. No sabemos cuántos eran, pero sí sabemos que entre quienes lo seguían había diferentes grupos. Había un grupo, que yo pienso que a lo mejor era el más numeroso, que seguían a Jesús porque necesitaban algo. Necesitaban un milagro. O era gente ciega que quería ver, o era gente sorda que quería oír, o eran paralíticos que querían caminar, o eran personas endemoniadas, o que tenían algún familiar endemoniado y que querían que los librara. Es decir, los seguían, pero finalmente con un sentido de utilidad para ellos, porque necesitaban, habían visto lo que Jesús era capaz de hacer y necesitaban eso de él. Había otro grupo, no sabemos qué tan numeroso era, que lo seguía para ver en qué error podían atrapar a Jesús, cómo podían ponerle alguna trampa para que él cayera y entonces poder acusarlo de que estaba violando la ley o de que estaba haciendo cosas indebidas. Y finalmente había otro grupo que lo seguía porque, como diría más adelante en otra parte también algunos de ellos, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién iremos si estamos viendo que tú eres el Cristo, que tú eres el Hijo del Dios viviente? Que lo seguían de todo su corazón. Y esos no eran 12, deben de haber sido muchísimos más. Uno puede pensar que siendo Jesús Dios, Él ya sabía a quiénes tendría que escoger. Sin embargo, debemos de recordar algo, y es algo que debemos de tener presente. Jesús se había encarnado como ser humano. Hoy en la mañana hablamos un poco de eso. Y como ser humano, igualito que ustedes y que yo. Era un hombre completamente humano. Dice Filipenses 2, capítulo 2, versículo 7, se despojó a sí mismo. Y cuando dice se despojó a sí mismo, entendemos que Él se despojó de parte de su divinidad, o de algunas cualidades probablemente del ser eterno, del Dios eterno, y que Jesús no tenía en ese momento. Dice Filipenses 2:7, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y es en esa condición que Él necesitaba recurrir al Padre para tomar una decisión tan importante. Precisamente hoy los hermanos nos compartían una decisión importante que tienen que tomar. ¿Qué hizo Jesús? Jesús ya sabía que Él tenía que escoger a un número determinado de discípulos, pero probablemente Él no tenía la certeza de quiénes eran esos discípulos, al menos no la tenía en ese momento. Así que, ¿qué hizo Él? Hizo lo que deberíamos de hacer cada uno de nosotros cada vez que estuviéramos en una situación parecida. Recurrir al Padre, orar al Padre, pedirle al Señor dirección, pedirle al Señor discernimiento, entendimiento, porque Jesús sabía que a la mañana siguiente, en cuanto saliera el sol, Él tenía que hacer algo y tenía que escoger de aquellos muchos discípulos que lo estaban siguiendo a 12 de ellos, escoger a 12 hombres que deberían tomar sus enseñanzas y transmitirlas con fidelidad, pasión y poder a otros hombres, para que esos otros hombres volvieran a transmitir sus enseñanzas con fidelidad, con pasión y con poder, y esos otros volvieran a transmitirlo de la misma manera a otros, y esos a otros, hasta llegar a nosotros,
hasta llegar al día de hoy. Pero aquel primer grupo que el Señor Jesucristo tenía que escoger era tremendamente importante. Así que nos mostró lo más importante, que nosotros, sucesores de aquellos hombres, deberíamos hacer antes de tomar cualquier decisión importante en nuestra vida. Y yo me pregunto, y como siempre me lo pregunto primero a mí mismo, hermanos, créanme que cuando yo vengo aquí con ustedes con algún mensaje que preparé, el Señor a veces ya me dio como 3 o 4 jalones en el transcurso de sus días. Y a lo mejor el mismo Dios en esta semana a mí me hizo esta misma pregunta. ¿Qué tan en serio te tomas la oración? Eso me lo dijo a mí. Y yo quisiera que también se lo dijera a ustedes y que también ustedes se lo tomaran. ¿Qué tan en serio nos tomamos la oración? Todos sabemos que tenemos que orar. Todos sabemos. Incluso quienes no son cristianos también saben que es importante la oración. Es más, déjenme decirles algo. Hay muchos que no son cristianos, que son musulmanes, por ejemplo, y oran a veces mucho más que nosotros. Los musulmanes tienen una disciplina increíble para orar. Hay otros motivos, claro, no nos vamos a meter ahorita en nada de eso. Pero nosotros que somos hijos de Dios, que somos creyentes en Jesucristo, que hemos sido rescatados por el Señor Jesucristo, ¿qué tan en serio tomamos la oración? ¿Qué tan importante es la oración en tu vida? Yo quisiera que nos preguntáramos, y estoy bien consciente de que el tiempo no es lo único importante en la oración, estoy consciente de eso, pero también estoy consciente de que el tiempo cuenta. Si los únicos momentos de oración que nosotros tenemos es cuando damos gracias a Dios por los alimentos, y que a veces cuando estamos en familia los demás quieren que oremos lo más breve posible, porque ya todo el mundo tiene hambre, ya todo el mundo quiere comer, pues bueno, la oración es muy cortita. Si todo lo que oramos es eso, y a lo mejor una breve oración en la mañana cuando nos levantamos, ay, gracias Señor porque me permitiste ver la luz de un nuevo día. O a lo mejor en las noches, gracias Señor, cuídame por favor en esta noche, que esté bien, etcétera, etcétera. Si tú sumaras, yo quisiera que tú te preguntaras en esta tarde, si tú sumaras en un día cualquiera, en un día regular, los minutos que tú le dedicas a la oración, ¿cuánto tiempo sumarías? No hay que dar ahorita ninguna respuesta, pero yo quisiera que nos las diéramos a nosotros mismos. A lo mejor nos íbamos a asombrar de lo poquito que oramos, de lo poco en serio que tomamos la oración. Y no quiero decir esto con ánimo de ofender ni mucho menos. Por eso decía, todos yo sé que estamos conscientes de qué importante es orar. Pero cuando algo es importante para nosotros, le dedicamos tiempo y le dedicamos esfuerzo. Cuando somos padres y tenemos hijos pequeños, sabemos que hay que dedicarles tiempo de calidad, decimos ahora, que hay que dedicarles buena parte de nuestro esfuerzo para que ellos salgan adelante. Bueno, en el mismo sentido, ¿qué tan importante es la oración para nosotros? Yo estoy seguro que nosotros tenemos todos los días que hacer elecciones, a lo mejor no como elegir a 12 apóstoles, pero que todos los días tenemos que hacer elecciones, tenemos que tomar decisiones que son tremendamente importantes y decisivas en nuestra vida. ¿Quieren que les ponga algunos ejemplos? ¿De qué manera puedo luchar contra ese pecado en el que sigo cayendo una vez y otra vez y otra vez? ¿Cómo enfrento la tentación que todos los días me ataca con diferentes disfraces? A veces tiene un disfraz, a veces tiene otro disfraz. ¿Cómo puedo ser fiel y obediente a la palabra de Dios? ¿Cómo puedo reflejar a Cristo ante el resto del mundo? ¿Cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? ¿Les parece que esos temas sean asuntos importantes, decisiones importantes en nuestra vida? Yo espero que sí lo sean. Si tratas sinceramente de reflexionar
en tu vida de oración? ¿Estás satisfecho con esta vida de oración? Si es así, entonces hay que seguir igual. Pero si te pasa como a mí, que no estoy satisfecho, es porque el Señor nos está diciendo que algo tenemos que cambiar en nuestra vida de oración. El Señor Jesucristo nos pone el ejemplo y nos pone este ejemplo tan claro en Lucas capítulo 6, cuando dice, se fue al monte y se pasó toda la noche orando allá. Se pasó toda la noche consultando con el Padre, clamando al Padre. Hermanos, vivimos en un mundo que parece estar en crisis. Hay guerras, hay rumores de guerras, hay catástrofes como lo que acaba de ocurrir en Turquía y en Siria, terribles. La maldad se multiplica como nunca antes habíamos visto. La apostasía se multiplica de una manera como no la habíamos visto. Para los que, si alguien no sabe lo que es apostasía, apostasía es negar la fe, negarla no con las palabras, sino negarla con los hechos, con las acciones. Acabo de escuchar en esta semana una noticia de una iglesia, no voy a decir la denominación porque no me interesa ventanear a nadie, pero una denominación evangélica importante en el mundo, quien daba la noticia decía es la que tiene más miembros en todo el mundo, está discutiendo en este momento, nombraron un comité para discutir de qué manera hay que dirigirse a Dios, porque seguir dirigiéndose a Dios como Padre o como Él es algo que no es equitativo en cuanto al género, no es equitativo para las mujeres. Entonces están discutiendo si hay que decirle él o ella, o si a lo mejor en lugar de llamarle padre, hay que llamarle madre. Y están hablando, no estoy hablando de una secta, no estoy hablando de un grupito por ahí que están medios deschavetados, estoy hablando de una iglesia grande, evangélica también. ¿Sí? Están discutiendo también cómo hay que releer la Biblia. Hay que aprender a leer la Biblia nuevamente porque no podemos seguir siendo discriminatorios hacia las personas bisexuales. No podemos seguirlos discriminando. Entonces habría que ponerse otra vez a releer la Biblia para ver de qué manera la entendemos nuevamente a donde quepan las personas con diferentes preferencias sexuales. Y en esa misma iglesia ya los ministros tienen la orden, tienen la instrucción de bendecir a las parejas bisexuales. Todavía no llegan a autorizar el matrimonio, pero obviamente llevan eso. Si eso no es apostasía, yo no sé qué podamos entender por apostasía. Eso está ocurriendo en nuestros días. Eso está ocurriendo en el mundo en el que ustedes y yo estamos viviendo todos los días, amados hermanos. Y uno a veces piensa, bueno, ¿no habrá líderes en esas iglesias que puedan levantar la voz y decir, eso está mal, no podemos hacer eso, de ninguna manera vamos a aceptar eso? Bendito sea Dios que sí se levantaron algunas voces y tristemente va a ocurrir una división en esa iglesia porque muchos no están de acuerdo. Y a veces uno piensa, nuestros líderes políticos no pueden tener la sensibilidad para hacer justicia social, para hacer las cosas adecuadamente, y pensamos inmediatamente en quienes están en grandes puestos de autoridad. Pero amados hermanos, resulta que Jesús no hablaba con líderes políticos ni hablaba con líderes religiosos cuando dijo, ustedes son la luz del mundo. Y una luz no se pone debajo de un mueble, sino se pone en el lugar más alto para que alumbre a todos los que están en casa. No hablaba con líderes religiosos, ni hablaba con líderes políticos, hablaba con sus discípulos, como somos discípulos ustedes y yo el día de hoy. No hablaba con gente que estaba encumbrada en el poder cuando dijo, ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son quienes tienen que preservar a la sociedad en la que viven para que no se eche a perder. Hablaba con nosotros, hablaba con los discípulos cuando él dijo eso. Y hablaba también con aquellos discípulos que aquella mañana, después de que él había orado toda la noche, fue a encontrarse nuevamente con ellos. Aquellos mismos que les había dicho, ustedes son la luz del mundo,
Entonces, no quiero pasar al segundo punto sin dejar concluido este primero. ¿Cuál sería la primer clave que Jesús nos está dando si nosotros queremos trastornar el mundo de una manera positiva, como lo hicieron aquellos primeros cristianos? La primera clave, hermanos, es la oración. Debemos de tener una vida de oración. Yo no sé si necesitas dedicarle 15 minutos o 1 hora o 2 horas o 12 horas, yo no sé, eso que el Señor te lo diga, el Señor te lo tiene que decir, pero debemos de tener una vida de oración. Dice en otra parte de la Escritura, estad siempre gozosos, orad sin cesar, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Estén gozosos, dice, y oren sin cesar. Escuchaba yo hace poco a un hermano hablando sobre la oración y él decía, y es que podemos orar en cualquier momento. Realmente cuando vamos manejando nuestro vehículo, quienes manejamos, podemos orar. Cuando estás lavando los trastes, puedes orar. Cuando estás haciendo pasteles, puedes orar en ese momento. Cuando yo estoy viendo a algún paciente en consulta, yo puedo orar en ese momento, aunque a lo mejor no esté orando con esa persona, pero yo puedo estar hablando con el Padre en ese momento. Ese orar sin cesar es algo real, es algo verdadero. Si nuestra vida es una vida de oración, nosotros vamos a encontrar cualquier pretexto para orar y para hablar con el Padre, para preguntarle al Padre. Esa es la primera clave si nosotros queremos realmente impactar a nuestro mundo. La segunda de ellas, sigo leyendo en el texto, dice en el versículo 13, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Fíjense, el Señor Jesucristo había pasado toda la noche orando, 12 horas, déjenme ponerlo así, de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana, amanece y en cuanto es de día, el Señor Jesucristo toma la acción que seguramente el Padre le había indicado que hiciera. Yo no sé, no me atrevo a decirlo porque no lo puedo extraer de la Escritura de esa manera. Yo no sé si fue el Padre quien le dijo tienen que ser 12. No me atrevo a decirlo porque no lo puedo sacar así del texto. Pero él fue y escogió 12. Y algún día hablaremos del número 12, pero tiene mucho significado. Por lo menos las 12 tribus de Israel no eran 10 ni eran 14, eran 12. Y creo que tiene mucha relación con el por qué escogió precisamente a 12 discípulos, entre aquellos discípulos que él tenía. ¿Cuál es el punto al que quiero llegar? El Señor Jesucristo oró intensamente, oró fervientemente, oró durante mucho tiempo, y una vez que él tuvo claro lo que el Padre le estaba diciendo que hiciera, no se esperó ni siquiera después del desayuno, no se esperó a que anocheciera nuevamente. Dice, en cuanto fue de día, llamó a sus discípulos, es decir, pasó de la oración a la acción. Alguien ha dicho por ahí, hace poco también lo escuché, la oración. Me gustó el término porque creo que expresa muy bien lo que estamos tratando de decir en esta tarde. La oración, si no es seguida por la acción, lo único que revela es una falta de fe. Quiere decir que aquello que oramos y que le pedimos al Padre, no estamos seguros si el Padre lo escuchó. No estamos seguros si el Padre es capaz de contestarnos aquella oración que le pedimos. No estamos seguros si es de veras lo que dice la Escritura, y eso se llama falta de fe. Y en la misma palabra de Dios, en la epístola del apóstol Santiago, dice, refiriéndose a aquellos que piden sin fe, dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Y dice en otra parte también en el libro de Hebreos, que sin fe nadie podrá ver a Dios. Dice, porque quien clama a Dios, quien habla con Dios, es necesario que crea que hay Dios que lo está escuchando. Y no solamente que hay un Dios cualquiera, hay un Dios que nos es revelado, que se ha revelado a sí mismo en la Escritura, y que es el Dios en el que nosotros creemos.
Entonces, si yo creo que mi Padre me ama, si yo creo que mi Padre está interesado en mí en lo personal, que está interesado en mi familia y que me ha puesto en este mundo para que yo sea luz y sea sal de ese mundo en el que me puso, entonces yo no debería de dudar cuando le pido: Señor, permíteme que pueda compartir con tu palabra con otros. Dame la palabra justa, dame la palabra necesaria, dame las palabras que yo necesite decirle a esta persona en particular. Hay veces que oramos por los perdidos, hay veces que oramos por aquellos que no conocen al Señor Jesucristo, pero hermanos, necesitamos orar también con nombre y apellido. Y a veces decirle al Señor: te pido por Juan Pérez, te pido por mi compañero de trabajo que se llama Juan Pérez, te pido por él porque yo he sentido que le tengo que hablar de ti. Dame la palabra, dame el momento, dame la oportunidad para poder hacerlo. Y después, Señor, si tú quieres, trata con su corazón, transforma su corazón. Y debemos de creer que el Señor nos ha escuchado, que el Señor nos va a dar la palabra y que el Señor va a hacer que aquello por lo cual hemos estado orando se va a llevar a cabo conforme al propósito y conforme a la voluntad de Dios. Ahora que estaba yo en El Salvador, tuve la oportunidad de compartir con un grupo de hermanos una reflexión y casualmente hablábamos de la oración. Y yo les decía, hay veces que Dios, nosotros le pedimos algo hoy y con toda seguridad que nos contesta, pero a veces nos contesta dentro de 30 años después de que se lo pedimos. Y está bien. Para nosotros 30 años, decimos, es toda una vida. Sí, pero tú y yo nos movemos en la dimensión del tiempo. Dios no. Dios es atemporal. Para Dios es lo mismo hoy que 30 años. Es exactamente lo mismo. Y si dentro del propósito está que esta oración que tú le hiciste hoy la va a contestar dentro de 30 años, es porque así debe de ser. Es porque así es el propósito de Él. Pero nosotros a veces queremos, así como las computadoras, ¿verdad? Cuando les apretamos el botón y si ya se tardaron medio minuto, decimos, está lentísimo este aparato. Algo hay que hacerlo que está súper lento. Y a veces a lo que le decimos lento son unos cuantos segundos nada más. Vivimos en un mundo así. Dios no. Dios es atemporal. Pero todas las oraciones que son hechas conforme a la voluntad, conforme al propósito de Dios, Dios las va a contestar hoy o las va a contestar en el tiempo que Él tenga determinado. Y hay veces también en que le pedimos algo a Dios y Dios nos dice no. Y a veces Dios es claro cuando nos dice no, pero nosotros hacemos como que nos tapamos los oídos y no escuchamos que ya dijo no y le seguimos pidiendo lo mismo. Hacemos un poquito de repente como los niños pequeños. Hay cierta edad de los niños y en la adolescencia se ve mucho más cuando le piden algún permiso al papá o a la mamá y ellos le dicen no puedes ir. Y entonces comienzan a insistir, ándale por favor, ándale, dime que sí. Y le dicen, no, ya te dije que no. Ándale por favorcito, dame permiso. No. Entonces se van y se esperan un ratito y regresan a lo mejor a las 2 horas. Ándale, sí me das permiso. Bueno, ok, sí, está bien, ve. Dios no es así. Dios no es así. A Dios nunca lo vamos a convencer. Cuando Dios dice sí, es sí. Cuando Dios dice no, es no. El propósito de la oración, no me voy a extender mucho específicamente en esto, porque va a haber otras oportunidades de hablar sobre la oración, pero el propósito de la oración no es cambiar la voluntad de Dios. Nosotros no podemos cambiar la voluntad de Dios. No es forzar a Dios para que Dios me conceda aquello que yo quiero. No es convencer a Dios con nuestros argumentos y tener argumentos muy bonitos para que entonces Dios diga, sí es cierto, mira, yo no lo había visto así, no lo había pensado de esa manera, pero sí es cierto, entonces mejor así, ya me convenciste. No, hermanos, el propósito de la oración
es que nuestra vida se alinee con el propósito de Dios, que nuestra vida se ajuste al propósito de Dios, porque ahí nos va a ir bien, porque ahí las cosas van a salir bien. Pero Dios también quiere que nosotros pasemos de la oración a la acción, que cuando ya nos dijo sí, entonces nosotros vayamos y hagamos aquello para lo que nos dijo sí, que cuando ya algo que encontramos en su palabra que debemos de hacer, pues no tenemos ni siquiera que orar para preguntar si está bien o no hacerlo, si Dios nos dice en su palabra que lo hagamos. Sería absurdo que alguno de nosotros oráramos preguntándole al Señor si debemos de estudiar la Biblia. Yo espero que nadie tenga una oración así, ¿verdad? Preguntarle al Señor, Señor, muéstrame por favor si es cierto eso que me han dicho de que debo de estudiar la Biblia, debo de leer la Escritura. No, es más que claro, es lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestro camino, es lo que le da dirección a nuestra vida. Por supuesto que debemos de leer su palabra. No es esa acción a la que me refiero. Hay acciones en las que a veces nosotros no queremos tomarlas porque estamos cómodos así como estamos. Saben que para los seres humanos y particularmente en nuestro tiempo, si algo nos cuesta trabajo es renunciar a la comodidad, lo que sea. Y no estoy hablando de vivir con lujos o cosas así, no. Todos tenemos un espacio y una forma de vivir en la que ya nos sentimos cómodos, ya estoy tranquilo así como estoy viviendo. ¿Para qué le busco cambiar? ¿Para qué le muevo? Aunque sepamos que la manera en la que estamos viviendo no es agradable delante de Dios. Y entonces Dios ahí sí quiere que nos movamos de nuestra comodidad. Estaba yo escuchando hace poquito, tan poquito que fue ayer, estaba yo escuchando algo de la historia de William Carey. William Carey se escribe. William Carey fue un misionero inglés, siglo XVIII, que fue el primer misionero en forma que fue a la India. En un tiempo donde ir a la India a predicar de Jesucristo era, bueno, pues ir a entregar la vida y probablemente ya no regresar más. Y dicen que la primera vez que en una reunión misionera, William Carey se levantó y dijo en la reunión en la que estaba, mencionó Marcos capítulo 28, y dijo, ¿qué aquello que dice Mateo capítulo 28, ¿qué aquello que dice Mateo capítulo 28 de ir y predicar el Evangelio en toda nación, en todo el mundo, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles lo que yo les he enseñado, que no es algo para nuestro tiempo todavía? Y dicen que los biógrafos de William Carey que lo callaron en ese momento, porque era un jovencito. Y le dijeron, mira, siéntate, porque no sabes ni siquiera de lo que estás hablando. Sin embargo, él tenía la certeza de que Dios lo estaba enviando a la India. Y en la India existen ahora millones de cristianos. Gracias al Señor, por supuesto, pero gracias a que hubo un hombre llamado William Carey que escuchó la voz de Dios, que oró y que no solamente oró, se subió en un barco y se fue a la India y se quedó allí a predicar a Jesucristo, aún en riesgo de su propia vida. Y bendito sea Dios que por el ejemplo de él, muchos otros lo siguieron después y continuaron el trabajo que él inició. Que nuestra vida sea una vida de oración, sí, pero que sea también una vida de acción. Hoy, entonces, ese es el segundo punto, la segunda clave si nosotros queremos impactar al mundo. En primer lugar, tenemos que orar, tenemos que tener una vida de oración. En segundo lugar, tenemos que tener una vida de acción, de hacer las cosas que Dios nos está mandando que hagamos y ponerlas en práctica si sabemos que es dentro del propósito de Él. Y vuelvo al texto para abordar el tercer y último punto. Dice en el mismo versículo 13, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó
apóstoles. Fíjense, eran discípulos, los llamó solamente a 12, escogió solamente a 12 y ahora les llamó también apóstoles. Hay una diferencia entre discípulo y apóstol. La palabra griega para discípulo, que se traduce como discípulo, habla de un aprendiz, habla de alguien que está aprendiendo a hacer algo. Para nosotros, la palabra que más usamos para eso es aprendiz. Alguien que va, un chavito que va a una carpintería y el maestro carpintero le comienza a enseñar, le dice, fíjate bien cómo se agarra el serrucho. Bueno, creo que ya ni usan el serrucho los carpinteros ahora, pura sierra eléctrica. Pero fíjate bien cómo lo tienes que agarrar, fíjate bien cómo se usa el martillo, fíjate bien cómo se usa el desarmador, en fin, las herramientas que tienes que usar. Ese es un aprendiz. Los discípulos, por cierto, cada uno de nosotros somos discípulos del Señor Jesucristo. Somos aprendices. Estamos aprendiendo qué es lo que hacía el Señor Jesucristo y nosotros estamos tratando de imitar lo que Él hacía. Eso es un buen discípulo, es un aprendiz. Pero ahora resulta que aquí nos dice la palabra que de esos muchos discípulos los llamó y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. No es que hayan dejado de ser aprendices, siguieron siendo aprendices, siguieron siendo discípulos, pero ahora dice que ellos los llamó apóstoles. ¿Qué es un apóstol? ¿O qué significa la palabra apóstol? Bueno, la palabra es casi una transliteración del griego apóstolos. Apóstolos significa enviado y se deriva a su vez de un verbo griego que es apostello, que es enviar. Sin embargo, quienes estudian el griego más a profundidad dicen que no era un enviado común y corriente, es decir, que en los escritos griegos de aquella época no era tan común usar la palabra apóstolos para hablar, por ejemplo, de un mensajero como un heraldo. Yo le mando una carta a una persona en otro lugar y le pido a alguien más que se la lleve. No era la palabra apóstolos la que se usaba para eso. La palabra era usada para un tipo especial de mensajeros a los cuales se les daba autoridad. Y cuando yo leí eso, así como que me cayó el 20 de a qué se refería. Un apóstolos era alguien que, por ejemplo, iba como emisario para negociar la paz entre dos países que estaban en guerra. O era alguien al cual un rey o alguna otra persona con autoridad le daba parte de su autoridad para que fuera a cumplir con una encomienda, con una misión especial que le había encargado. La palabra no era muy usual en aquel tiempo. Hay otra palabra que no la voy a decir porque no tiene caso y la voy a pronunciar mal además. Pero había otra palabra que era muy común para hablar de los mensajeros o de los enviados. Apóstolos era alguien que era enviado, pero además era enviado con la autoridad de aquel que lo enviaba, con la misma dignidad y con la misma autoridad de aquel que lo estaba enviando. Y entonces el Señor Jesucristo hizo eso con 12 personas únicamente. Vienen los nombres de ellos, ahorita los vamos a leer de cualquier manera, pero vienen los nombres de cada uno de ellos, y fueron aparentemente solamente estos 12 hombres. Uno de ellos traicionó al Señor Jesucristo, Judas Iscariote, y entonces encontramos en Hechos capítulo 1 que era tan importante para aquel grupo, el que fueran 12, que dijeron tenemos que sustituir a Judas, quien traicionó al Señor. Y entonces hicieron todo un procedimiento y escogieron a Matías, que fue el que sustituyó a Judas. Y aparte de Matías, encontramos más adelante que a Pablo también se le llama apóstol para los gentiles, apóstol enviado especialmente para los gentiles. Y ahí en Hechos capítulo 1
se menciona cuáles eran las condiciones o las características que debería tener un apóstol. Y Pablo fue atacado muchas veces, o algunos no le reconocían, no le daban bien esa categoría de apóstol, porque decían: uno que haya caminado junto con nosotros cuando el Señor entraba y salía. Y le decían: Pablo, en ese tiempo tú, es más, nos odiabas a nosotros, no querías a la iglesia. Pero ese era uno de los requisitos. El otro, que hubieran sido testigos de la resurrección del Señor Jesucristo. Y ahí Pablo sí levantaba la mano. Decía: yo soy testigo. A mí se me apareció el Señor en el camino de Jerusalén a Damasco. Yo puedo testificar que el Señor resucitó y que está vivo. Fuera de ellos, amados hermanos, no hay más apóstoles. Si alguien el día de hoy nos dice que es apóstol, o que dice que es apóstol, bueno, con mucho respeto. Tuve un amigo, digo tuve porque ya partió con el Señor, además alguien a quien quise mucho como hermano en Cristo y que le tuve un gran cariño. Y bueno, él pertenecía a una denominación, a un movimiento de estos donde dice que tienen apóstoles. Y yo pude percibir en él, la primera vez que él me mencionó eso, cierta incomodidad. Él no se sentía cómodo con lo que le dijera apóstol. Bueno, respetamos si hay movimientos, hay denominaciones que usan ese término. Creemos bíblicamente que en ese sentido, en el sentido único en el que le fue dada autoridad a aquellos 12 hombres, si quieren, súmenle 13 con Matías, pero que sustituyó a Judas, y luego Pablo, que fue un apóstol, pero fue un apóstol especial, enviado a los gentiles para trabajar con los gentiles, y de ahí para acá no hay más apóstoles, no hay más apóstoles, en ese sentido único. Ahora, hay un sentido general de la palabra apóstol, aquel que es enviado con una autoridad, o con una autoridad que le ha sido dada también por el mismo Señor, y que ha sido enviado a hacer algo. En ese sentido, yo les podría decir, en ese sentido general, cada uno de nosotros debemos de ser apóstoles. En el sentido de que somos enviados, hemos sido enviados, hemos sido llamados, se nos ha dado autoridad para que nosotros vayamos, no con una autoridad propia, sino con la autoridad que da la palabra de Dios, con la autoridad que da el Señor, para que hagamos lo que el Señor nos dijo que hiciéramos. Ir y hacer discípulos en todos lados, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que hagan todas las cosas que el Señor Jesús nos enseñó a nosotros. Y ese es el tercer punto, hermanos. Si nosotros hemos sido llamados por el Señor Jesucristo para ser parte de su pueblo, para ser parte de su iglesia, nosotros debemos de buscar intencionalmente que otros también vengan a ese mismo conocimiento, que otros también sean sacados no por nosotros, porque nosotros no lo podemos hacer, que sean sacados por el Espíritu Santo de las tinieblas en las que viven para traerlos a su luz admirable. Y esa creo que es la tercera clave de ese revolucionar al mundo que ocurrió en el primer siglo, siglo I, siglo II, en los primeros siglos de la era cristiana. Había una vida profunda de oración, había gente que actuaba sin temor a lo que les fuera a suceder, y había gente que se multiplicaba por no sé qué factores, pero por muchos. El cristianismo pasó de ser una secta judía solamente limitada a Jerusalén, y en solamente 100 años estar extendida por todo el imperio, y en algo tan poquito como 300 años, nosotros podemos decir 300 años es mucho, pero cuando estamos hablando de historia es muy poquito tiempo, en 300 años hacer la religión oficial de todo el imperio romano. 325, cuando Constantino se convierte al cristianismo, y a partir de ahí el cristianismo, la iglesia cristiana tiene toda la apertura para seguirse extendiendo a otros lugares. No es la religión,
No es una iglesia, no es una denominación determinada la que transforma el mundo. Es el poder del Evangelio. Es el poder de la palabra de Dios. Es una palabra viva. Ella misma dice, es viva, es eficaz y es más cortante de espada de doble filo. Y a ti y a mí, hermano, se nos ha dado la autoridad para que podamos ir con esa palabra al mundo. Debemos hacer hoy lo que las generaciones antes de nosotros han hecho en mayor o en menor medida: transformar al mundo con el Evangelio de Jesucristo encarnado en nosotros. Es decir, no solamente predicándolo con palabras, sino con nuestras acciones y nuestra manera de vivir. Para persistir en eso, debemos convertirnos en creyentes que tienen una vida de oración ferviente y constante, discípulos que anhelan hacer la voluntad de Dios, pero que reconociendo su incapacidad para hacerlo por sí mismo, buscan constantemente la dirección de Dios por medio de la oración, igualito como Jesús lo hacía. Pero debemos tener cuidado que nuestra oración esté sumergida en la fe y por lo tanto seguida de la acción de lo que Dios nos ha mandado hacer. Igual que la fe sin obras es muerta, igual la oración sin acción está muerta también. Que Dios nos permita, amados hermanos, que Dios nos permita transformar el mundo. Si no todo el mundo, que por lo menos nos permita transformar el pedacito del mundo a donde Él nos ha puesto a vivir. A lo mejor Dios no nos está diciendo que tenemos que ir a la India, o que tenemos que ir a China, o que tenemos que ir a África a predicar el Evangelio, pero a lo mejor te está diciendo, tienes que ir a tu colonia. Y ya no digamos a toda tu colonia, a tu cuadra. Y ya no digas a tu cuadra, a tu vecino. Y ya no digas a tu vecino, a tu familia, a los de tu casa. A lo mejor esa es la parte del mundo que Dios quiere que sea transformada por el poder suyo, pero por medio de ti. Yo sé que aquí hay familias, porque aquí hay familias a quienes yo conozco, que han sido transformadas por el poder del Evangelio, cuyas vidas y la vida familiar ha sido transformada por el poder del Evangelio. Es mi experiencia personal también. Mi familia, mi matrimonio fue transformado por el poder de Dios, por su misericordia. Eso mismo Dios quiere que nosotros vayamos y hagamos con este mundo que está en tinieblas. Oremos, hermanos. Amado Dios, bendito seas, Padre. Te alabamos y glorificamos tu nombre con todo nuestro corazón. Te damos gracias, Dios, porque siendo vasos de barro, tú has depositado en estos vasos de barro un tesoro enorme, un tesoro invaluable, un tesoro que nosotros nunca podríamos aquilatar. Es tu Santo Espíritu. Dice tu palabra y nosotros lo creemos, que ahora nosotros somos templo, somos morada del Espíritu de Dios. Nos has dado también, Señor, el privilegio de tener tu palabra, de tener esta palabra viva, de tener esta palabra que es verdadera, que es la verdad absoluta, de tenerla en nuestro idioma, de tener toda la libertad para hablar de ella a cualquier otra persona sin ningún temor de que alguien nos haga algo, que nos castiguen por hacerlo. Señor, gracias por todo eso. Gracias, Padre, porque tu Santo Espíritu yo sé que se mueve aquí en medio de nosotros, en este pequeño grupo de personas que estamos aquí el día de hoy. Señor, en esta tarde quisiéramos decirte, yo te quiero decir, Padre, quiero también hacerlo a nombre de mis hermanos, anhelando que ellos también tengan esta misma oración y este mismo deseo en sus corazones. Señor, te queremos decir, como un día respondiera tu hijo Isaías: heme aquí, envíame a mí, heme aquí, Señor, mándame donde tú quieras que vaya, mándanos a donde tú quieras que vayamos. Señor, pero que no lo hagamos con nuestra fuerza, que no lo hagamos con nuestro intelecto, que no lo hagamos con nuestra falsa bondad. Señor, que lo hagamos en el poder tuyo, en el poder de tu Santo Espíritu. Señor, te rogamos por este mundo en el que vivimos. Es un mundo que está cada vez más en tinieblas.
Es un mundo que está cada vez más caído. Te rogamos por tu iglesia alrededor de todo el mundo, Señor. Una iglesia que en alguna parte cae en apostasía una vez y otra vez. Pero bendito sea, Señor, porque al mismo tiempo que vemos esta apostasía, sabemos también que a través de todos los tiempos tú te has reservado un remanente fiel a ti, remanente del cual nosotros anhelamos ser parte. Señor, úsanos, por favor. Permite que seamos luz en el mundo donde tú nos has puesto, en ese pedacito de mundo donde tú nos has mandado a que podamos influir, a que podamos hablar, a que podamos ser un elemento de cambio a nuestra familia, a nuestro vecindario, a nuestra cuadra, a nuestra colonia. Señor, mándanos a ese lugar para que podamos ir con el poder de tu evangelio, con el poder de tu palabra, y que seamos verdaderamente luz y sal de esta tierra. Solo en ti lo podemos hacer, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesucristo oramos.